acompaña hasta la muerte del día. Este año tendremos varios ayunos congregacionales. Consideramos que es en este tiempo especial que tenemos que buscar de Dios, aprender de su palabra, para que de esta manera podamos retener todo lo que Dios nos ha dado y poder disfrutar de todo aquello que Dios nos dará. Y una de las pautas fundamentales para poder entender este manejo de retener lo que Dios nos ha dado y poder disfrutar de lo que Él nos va a dar, tiene que ver con respetar las leyes espirituales. Cuando hablamos de leyes espirituales, estamos hablando de verdades tan reales como las sillas en las cuales ustedes están sentados. Una de las cosas que tenemos que sentar como fundamento, hay dos realidades, ¿qué les puedo decir? Realidades, valga la redundancia. Hay dos cosas reales: el mundo físico, que es real porque lo vemos, palpamos, tocamos, medimos, etcétera. Pero también hay el mundo espiritual, tan real como el mundo físico. Y lo que maneja el mundo natural es el mundo espiritual. Es lo que maneja todo lo que ocurre aquí en la tierra. Es resultado de la operación del mundo espiritual sobre el mundo natural. Entonces, para que las cosas funcionen bien en el mundo natural, ¿qué debe estar bien? El mundo espiritual. Entonces, en esta mañana comenzaremos a hacer una plataforma, como les digo, una plataforma básica en la cual podamos edificar todo lo que Dios nos enseña en su palabra respecto a estas leyes. En este primer domingo de ayuno congregacional vamos a ver, si Dios nos permite y las fuerzas nos dan, dos o tal vez tres leyes fundamentales. En el siguiente ayuno veremos otras leyes más y al final del año terminaremos como la última. Digan amén, por favor, porque si no me van a desalentar, recién comenzando la enseñanza. Así que, amados hermanos, preparémonos. Una de las cosas que tenemos que, para aquellos que están en el ayuno desde el comienzo, es que la verdad se comprende en estos casos estando en todo. Hoy día, en este primer momento, estaremos solamente estableciendo pautas básicas para poder entender de qué vamos a hablar. Dios ha establecido leyes que determinan la operación primero del mundo espiritual. O sea, Dios ha establecido ciertas pautas, ciertos principios con los cuales se maneja el mundo espiritual. Cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de Dios en primer término, de los ángeles y también del mundo demoníaco. Nada ocurre en el mundo espiritual que no obedezca a una ley preestablecida. O sea, todo va a funcionar en base de ello. Por eso es tan importante que nosotros podamos ir aprendiendo estas verdades. Así que con toda esta primera sección, llamémoslo así, comencemos. El fundamento para la comprensión del mundo espiritual es la palabra de Dios. Si queremos aprender cómo opera, cómo funciona el mundo espiritual, tenemos que ir a la palabra de Dios, la verdad escrita. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice: tú sigue firme en todo lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, de lo cual estás convencido y ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda cómo desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir
y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La verdad de Dios, la palabra enseñada, la palabra de Dios que nosotros vamos compartiendo y vamos tratando de explicar con la ayuda de Dios, es lo que permite que el hombre y la mujer de Dios pueda, primero, estar capacitado. ¿Capacitado para qué? Para cumplir el propósito que Dios le ha asignado para esta vida. Y en segundo lugar, preparado para hacer toda clase de bien. La verdad nos prepara para que hagamos el bien. Y el bien tiene que ver con hacer las cosas de la manera correcta, de la manera adecuada. En segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14:33 nos dice eso. Dios no es un Dios de confusión, de caos, sino un Dios de orden. Dios siempre hace las cosas según el orden que Él mismo ha establecido. Para Dios lo primero siempre será lo primero. Nosotros somos recontra desordenados. Los que, por ejemplo, para que nos demos cuenta qué tan desordenados somos. Algunos dirán, no, pastor, yo cada cosa en su lugar. Sí, bueno, algunos son excepción. Pero miren, cuando nosotros almorzamos, ¿cuántos de ustedes mientras está almorzando, comiendo lo que fuera, entre la comida le toma fresco, toma agua o gaseosa? ¿Cuántos hacen eso? ¿Está mal? Los que estudian el aspecto de la alimentación nos dice que mientras estamos ingiriendo comida, o tomamos agua, lo que fuera, antes o después, nunca durante. Es el orden. Pero somos tan desordenados en esas cosas sencillas, esas cosas tan sencillas. Pero Dios no es así, amado hermano. Dios es un Dios de orden. Dios ha establecido ese orden y Él mismo lo respeta. Por eso, amados hermanos, cuando hablemos más adelante de algunas leyes por ejemplo, la rebeldía. Padres rebeldes producen, ¿qué producen padres rebeldes? Hijos rebeldes. Dios estableció una ley bien simple. Lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Y pastor, eso parece injusto. Si yo soy rebelde, ¿por qué tiene que ser mi hijo? Porque Dios es un Dios de orden. Algunos estarán entendiendo, ahora entiendo por qué mi hijo es así. Muchos lo hemos hecho en la ignorancia, sin saber lo que estábamos dejando como herencia. Pero aún la ignorancia no nos libra de las pautas divinas. Ahora, hay una palabra en este pasaje, 1 Corintios 14:33, que es confusión. Dios es un Dios de paz y no de confusión. Diríamos así, Dios no es autor de la confusión. Y la palabra confusión significa inestabilidad, desorden, perturbación y confusión. O sea, Dios no es un Dios que hace a como salga. Dios no ha tirado los dados a ver qué sale. No es así Dios. Las confusiones, los desórdenes que existen en la humanidad o en el cosmos entero, en la tierra, no en el cosmos, en la tierra, no son efecto de la decisión divina, son resultados de lo que el hombre ha hecho. Porque a veces vemos el caos que hoy día vemos en la humanidad. Y cómo, por ejemplo, se está deshielando el Polo Norte y levantando el nivel del mar, peligrando, ¿no?, la vida de la humanidad.
Y dice, ¿y por qué Dios permite eso? Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿cuál es el efecto? La confusión no viene por parte de Dios, sino por no respetar las leyes que Dios ha establecido y que están en su palabra. Entonces vamos a ver a Dios, tratar de encontrar una explicación de Dios y de sus leyes. En primer término, Colosenses 1:16 y 17 nos dice que Dios es creador de todo lo visible e invisible. Todo lo que dice la Biblia, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Dios es creador de todo, absolutamente de todo. Nada existe que Dios no lo haya creado. Y ahí ustedes ya estarán pensando en el diablo, ¿no? Más adelante, calma, calma pueblo, vamos a ver un poquito más adelante respecto a ello. Pero Dios es creador de todo. Dios por definición y por definición y por naturaleza, la creación es diferente e inferior del creador. Por naturaleza y por definición, el creador es más grande que su creación. Por naturaleza. Entonces, la creación en todo su sentido, el ser espiritual más grande que pueda existir, es inferior a Dios. La corona de la creación, el hombre, es inferior a Dios. O sea, nada, absolutamente nada, es mayor o igual que Dios. Porque la creación es inferior que el creador. Y por esta razón, la creación está subordinada a Dios. Porque Dios está por encima de la creación, porque la creación es diferente que el creador. Toda la creación está necesariamente superditada, subordinada a Dios. La palabra subordinada significa bajo obediencia. Y por naturaleza toda la creación ha sido llamada a alabar a Dios. Anoten en sus Biblias, no nos da tiempo para leer el Salmo 148, donde todo lo creado es llamado a alabar a Dios. Todo lo creado. Los seres vivos, los animales, las aves, los peces, el mundo espiritual, los ángeles, todo, absolutamente todo, ha sido creado para alabar a Dios. O sea, la creación como un todo, como resultado de la voluntad divina, tiene la responsabilidad, si se permite el término, de alabar a Dios. Todos. Por eso la Biblia nos enseña de que los montes saltan a la presencia de Dios, que los árboles tocan palmas, dando una forma de decirnos que la naturaleza sí que alaba a Dios. Amén, hermanos. Todos los que hemos viajado a la sierra, por ejemplo, que se escucha antes de las 6 de la mañana. Y hacen un escándalo y te quitan el sueño. Igualmente en la tarde. ¿Y por qué? Dice, no, ese es su naturaleza o es ya algo inherente, lo sabes, pero hay un propósito. No es que se juntan todos para en ese momento hacerlo. Durante todo el día están cada quien por su lugar. Esta es una cosa muy importante que nos va a ayudar a entender las leyes espirituales de las cuales estaremos hablando. Queremos hablar un poco acerca de un concepto que se ha permeado inclusive dentro de la iglesia del Señor, que se llama el dualismo.
El dualismo, lo explicamos luego, nosotros como iglesia rechazamos absolutamente todo tipo de dualismo. El dualismo es una interpretación de la realidad. Es decir, tratan de explicar por qué pasa lo que pasa. Y dicen los que tienen esta teoría que el bien y el mal coexisten eternamente. Que el bien y el mal desde la eternidad existen. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del famoso el yin y el yang? ¿Cuántos vieron, cómo se llama, el oso panda? A ver, los espirituales que han visto el oso panda. En la televisión, pues ya. El 1, el 2 y el que viene también. Detrás de ese famoso oso panda está esta filosofía. El equilibrio entre el bien y el mal. Y ustedes van a encontrar repetidas veces imágenes que aparecen del famoso círculo con un lado negro y un lado blanco. Esa es la filosofía. El mal y el bien coexisten eternamente. Y la afirmación es que el mal y el bien son antagónicos, cuya actividad explica el origen y la situación de los tiempos. Entonces, para quienes proponen esto, dicen, lo que vemos hoy en día es producto de eso, de ese conflicto entre el mal y el bien desde la eternidad. Por eso, algunas veces el mal como que gana. Entonces, es necesario equilibrar el bien. Y digo que esto se ha permeado en la iglesia cuando algunos creyentes creen que cuando hacen algo que no está bien, hay que equilibrarlo con algunas cosas buenas. ¿Me explico? Esto es lo que hacen algunas personas cuando van a algunas capillas y encuentran una serie de mendigos en la puerta y comienzan a darle su limosna, con el propósito de equilibrar la balanza. Por esta filosofía. Por eso esta filosofía se ha metido en la iglesia. No solamente en la iglesia cristiana, sino en muchas iglesias que se llaman cristianas. En que hay que equilibrar. Has hecho algo malo, tienes que hacer algo bueno para que las cosas te vayan bien. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el famoso karma? Resultado de todo ello. Ustedes no tienen karma, por si acaso. Amén. Sigamos con el concepto, porque nos va a ayudar a entender el mundo espiritual. Según esta filosofía, el bien y el mal, aunque son opuestos, son interdependientes. Lo que pasa es que uno busca sobresalir del otro. En otras palabras, el mal es necesario y el bien es necesario. Entonces, para equilibrar, hay que equilibrar eso. Esto, amados hermanos, es una percepción de la realidad totalmente antibíblica. Lo explicaremos un poco más adelante. Por eso buscan y tratan de arreglar la situación creando el equilibrio entre estos dos principios. Es lo que buscan. Y esto tiene una fuerza en la filosofía oriental. Mucha de la famosa medicina alternativa apunta a eso. Por eso cuando a veces vienen a su servidor a preguntarle, pastor, ¿será bueno que yo vaya a una sesión de acupuntura? ¿Será bueno que yo me ponga los imanes en el cuerpo? No, cosas así. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así? No han escuchado. Algunos nomás. Pero miren, no todas diría, mucha de esa medicina alternativa, como dicen, bueno, la medicina no te sana, te medican, te tratan y no puede ser sano, entonces te mandan, vaya usted a la medicina alternativa y entras en esos procesos de tratar de equilibrar la energía buena y la energía mala en tu cuerpo.
Y para equilibrar te meten agujas, te ponen piedras y más, hay un montón de cosas que hacen tratando de equilibrar el bien y el mal dentro de ti. Pero pastor, funciona. Una cosa es que algo funcione, pero no significa que esté bien. Por ejemplo, a un hombre que trabaja en una caja, ¿ya? En caja, o sea, cobrador, qué sé yo, y que diariamente sustraiga una cantidad de dinero y lo cubra digamos, de una manera, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra podemos usar? De una manera, de una buena, entre comillas, una buena manera. ¿Le está yendo bien? No, sí le está yendo bien porque agarra dinero y nadie lo descubre. Pero está bien. Ahí está el detalle. En esta famosa medicina alternativa, parece que va bien, pero no significa que está bien. Como cristianos no debemos, disculpen, no debiéramos, porque en términos finales ustedes toman su decisión, no debiéramos meternos en ese tipo de medicina alternativa. Y pastor, ¿puedo tomar hierbas? Toma hierbas, no interesa, hermano. Dios le dijo al hombre que comiera plantas primero antes de comer animales. Así que come hierba. ¿Puedo mascar coca? No, pues hermano, tampoco, no te pases. No, la medicina, ¿cómo se llama? Naturista, eso. Pero si vas a esos naturistas y tú ves que te hace ya, pues hermano, la sabiduría. Entonces, ¿por qué hablamos del dualismo? Porque trata de explicar la existencia del mal como una necesidad. Y como el mal es necesario, entonces tenemos que sobrellevar el mal. No tenemos que combatir el mal, tenemos que equilibrar nada más. Pero como cristianos tenemos que tener una respuesta a esta filosofía tan terrible que hoy día vemos, no hoy día, sino desde mucho antes. Así que veamos. En primer término, el bien es eterno y es visto en la persona de Dios en todas sus perfecciones. El bien sí es eterno y es Dios. Dios por naturaleza existe antes de, existe y seguirá existiendo. Dios es eterno en el sentido de que no se mide por el horario cronológico. Dios no tiene una hora, Dios no se mueve por este reloj que manejamos. Él se maneja en base de pautas y principios que Él mismo ha establecido. Entonces, el bien que está en Dios, porque todo lo bueno viene de Dios y Él está lleno de bien, es eterno. Sin embargo, el mal tiene un origen. El mal no es coeterno. Miren, si el mal fuera coeterno, el mal sería Dios. Si el bien y el mal existen eternamente, ambos serían Dios. Entonces no estaría mal hacer el mal. ¿Me dejo entender, amados hermanos? Entonces, el mal tiene un origen y en la acción de una criatura angelical que se extendió primero en el mundo angelical, luego en la creación y finalmente en los seres humanos. No nos da tiempo para explicar, pero uso unos pequeños minutos para dar un panorama. Dios creó los seres angélicos, lo veremos un poco más adelante con la ayuda de Dios, con una capacidad que no tiene nadie en la creación aparte del ser humano.
la capacidad de determinación. Lo que muchos podrían llamar el libre albedrío, la libertad de decisión. El término no es tan interesante. Lo que importa es que Dios puso en los seres angélicos, como lo puso en el hombre, la capacidad de decidir. No hizo robots, en otras palabras. Le dio a cada ángel la capacidad de decidir qué cosa hacía con la voluntad de Dios. ¿Qué cosa hacía con las órdenes divinas? Esa capacidad le dio a este ángel que en su primera etapa se llamaba Lucifer, portador de luz. El ángel más hermoso, dice la Biblia en Ezequiel, más precioso, lleno de belleza, lleno de sabiduría, un ser angelical realmente impresionante. Se le llamó protector, en fin, una serie de adjetivos que califican a este ángel como llamémoslo así, la corona de todos los ángeles. Dice la palabra que era perfecto en toda su conducta. Era perfecto, es decir, durante no sabemos cuánto tiempo, y no nos interesa saber en este momento, vivió haciendo lo que Dios quería hacer. Pero en un momento apareció en él la semilla de maldad. Y no solamente apareció en él, sino que quiso contagiar su mal en otros ángeles. Y que no fueron ángeles comunes y corrientes. Él buscó sus pares. Por eso la Biblia nos habla de nuestra lucha contra quién es. Primero, ¿qué dice? Principados. O sea, él buscó contagiar con su actitud, con su conducta, primero a sus pares. Y luego fue descendiendo, y la Escritura nos muestra que 1/3 de los ángeles fueron conquistados por la actividad de un ángel. Pero cada ángel que siguió a Lucifer lo hizo por libre determinación. ¿Me expliqué, hermanos? ¿Está claro? Ok, entonces el mal tiene un origen. El mal no existe eternamente. Entonces eso del bien y el mal como coexistentes, que hay que buscar el equilibrio entre el bien y el mal, es totalmente falso. Y, amados hermanos, un día el mal va a terminar. En Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice el apóstol Juan, revelado por el Espíritu Santo: el ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono del Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. Un día el mal acabará. Si el bien y el mal fueran coexistentes, debieron existir desde antes y debieran existir hasta. Pero la Biblia nos enseña esto. El mal comenzó un día y el mal termina un día. Como el bien es eterno en la persona de Dios, va a durar eternamente. Entonces, así que, amado hermano, nuevamente, no le crea usted a todo ese pensamiento de que hay que equilibrar el bien y el mal, que la energía buena y la energía mala de tu cuerpo. A veces uno llega, oye, acá siendo una vibra media negativa. Entonces, comienza a hacer así, ¿no? Ay, hermanos, locuras que hacemos a veces sin saber. Vamos a suponer, miren, hermanos, para que se entienda, es cierto, algunas veces puedes sentir, entre comillas, una mala vibra. No es una mala vibra, son espíritus malignos que quieren fregarte.
Y tú no puedes estar haciendo así. Tomas autoridad en el nombre de Jesús. Miren, amados hermanos, no le tengan miedo a los demonios te tienen miedo. No lo creen ustedes. A ver, miren, ayer estuve en una casa de una pareja de esposos. Me dice, pastor, mi hijo no puede dormir en su cuarto. Ve cosas. Entonces, como son nuevos creyentes, o sea, son bebés espirituales, no les puedo decir, agarren autoridad en el nombre de Jesús y reprendan todo espíritu maligno, porque se van a asustar. Entonces fui a su casa a conversar primero con ellos y a explicarle la autoridad que como papás tienen. Yo le dije al muchacho, si un ladrón quiere meterse por tu ventana, ¿qué haces? Me enrazo, me dijo. O sea, de la raza diferente, no, sino que se ponía valiente. Entonces, y le expliqué que hay espíritus que vienen solamente a molestar y que no pueden hacer más allá que molestar, quitar el sueño al niño, despertarlo, hacerlo llorar, que el niño hable con alguien así invisible, el famoso amigo invisible. Si alguien tiene un niño así, amado hermano, tu niño está hablando con un demonio que no le va a hacer nada malo en el sentido que se va a meter y tu hijo va a estar endemoniado, sino que sencillamente por las inocencia del niño percibe el mundo espiritual. Entonces tú no tienes que estar agarrando la ruda. El agua bendita, ¿eso usas? Yo no. Autoridad. La autoridad que el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Miren, todos los que somos papás y más las mamás saben que esto es cierto. Los niños sufren cuando son pequeños, les quita el sueño, a veces hay tiempos en que no pueden descansar, dan vuelta y vuelta, parece que tuvieran pesadillas en su casa. Entonces, no vaya a hacer lo que su servidor hizo en la ignorancia, poner una vasenica en la cabecera. Ay, Señor. Ahora, usted dirá, pastor, pero funciona. Nuevamente, que funcione no significa que esté bien. ¿Qué más hacías, hija? Cuchillo, le ponías guaylulos. Hasta los animales les ponen guaylulos. Entonces, si esta teoría, el dualismo, no explica el mundo espiritual, entonces vamos juntos a ver algo más que nos va a ayudar a entender. ¿Dónde estamos? Déjeme ver acá. Escuche bien lo que vamos a decir, amados hermanos, y escúchelo con entendimiento. Esa es la teoría de muchos. Una pelea entre Dios y el diablo. Que el Dios y el diablo están peleando y luchando y a veces pareciera que el diablo está ganando y a veces que Dios está ganando. Esa imagen es totalmente antibíblica. La pongo porque muchos consideran que así es el mundo cristiano o la fe cristiana. Una lucha entre Dios y el diablo. Y mucho de la guerra espiritual que se conoce como una doctrina bíblica ha sido mal interpretada cuando se supone que la lucha es entre Dios y el diablo. Y la Biblia nos dice que no. Les explico antes de poner la frase. Dios por naturaleza es justo. Entonces, en su justicia, Él determina su conducta. O sea, porque es justo, actúa de acuerdo a lo que es justo. Entonces,
el diablo es una criatura inferior que el creador. ¿Está bien hasta ahí? Dios es todopoderoso. Entonces, sería injusto que Dios todopoderoso luche contra una criatura poderosa. ¿Me expliqué? Por eso es falso. No existe una batalla entre Dios y el adversario, entre Dios y el diablo. Lo que existe es un conflicto entre la verdad y la mentira. Ese es el conflicto, esa es la batalla. Entre el bien, entre la verdad y la mentira. La verdad de lo que Dios dice, de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Y la mentira del adversario. Miren lo que dice estos pasajes. Como hoy día tenemos ayuno, no hay problema. No hay problema, hermano, porque podemos avanzar con calma, paciencia y buen humor. Deuteronomio 30:19 dice: en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. ¿Qué pone Dios? La vida, la muerte, la bendición y la maldición. Dios no pone, escojan Dios o el diablo. No es así. Es la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Juan 14:6, un pasaje que todos conocemos. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy la verdad. No dice, yo soy una de las verdades. La verdad implica la verdad absoluta, la única verdad. En Apocalipsis 12:9 habla acerca del diablo, serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Miren lo que hace el diablo. Engaña al mundo entero. Por eso, amados hermanos, es la lucha, es entre lo que es verdad y lo que es falso. Entre la verdad y la mentira. Esa es la batalla. Estás tú frente al televisor y ahí está la película bonita e interesante, la trama. Ahí es, y la verdad está en ti. Y de repente comienza a ver que la película se va avanzando hacia una escena sexual. Es la mentira. Y tú tienes la verdad. No es el diablo allí. Es la mentira y la verdad. Entonces, esa es la batalla. Cuando a nuestros niños pequeños les permitimos ver todo tipo de dibujo animado. Y hay dibujos animados preciosos. Hay dibujos animados muy buenos. No sé qué canales, hermanos. No sé. Ya no tengo niños. Cuando tenga nietos voy a comenzar a chequear. Pero algunos papás, algunas mamás saben que hay un canal, no sé qué canal de cable, que tiene dibujos animados muy bonitos, muy sanos, digamos, no tienen contenidos, ¿qué se llama? Malos. Pero sí los hay, la Puca creo que se llama uno. A ver, ustedes que conocen un poquito más de... Bueno, eso es para adultos. Así, dibujo animado, pero eso es para adultos, ¿no? Es horrible. Los Simpsons. Espero que ustedes no estén viendo. Espero, por su bien. Miren, si a los adultos caemos en eso, en la seducción de los Simpsons. Ay, Dios mío. Entonces, ¿la batalla es entre qué? Entre la mentira
y la verdad. Cuando uno acepta la verdad, tiene que vivir de acuerdo a la verdad. Cuando aún no éramos creyentes, andábamos en la ignorancia, la mentira nos tenía controlado. Por eso a lo que sabemos que hoy día es malo, para nosotros era bueno. Aquí cuántos hermanos habrán sido devotos de la Virgen, levántate, no, la Virgen del Puño iba a decir, no, devotos de la copa y de la botella y todo eso, y que chupaban como vikingos. Y qué bueno, qué bien. ¿Y por qué lo hacían? Porque estaban encerrados en el engaño, dominados por el engaño, que les hacía ver que lo malo era. Cuando conocimos a Dios y conocimos la verdad, nos dimos cuenta, vaya qué bruto que era. Espero que ustedes así se hayan visto. Yo no he tomado, hermanos, como conocía al Señor de muy niño, no he andado en ese mundo. Pero sí he visto. Frente a la casa donde yo vivía había una cantina, ¿no? Y pues ahí se veía cada cosa. Entonces, ¿qué batalla es? La verdad y la mentira. Miren toda esta introducción para comenzar a ver recién las leyes espirituales. Y estamos en la mitad todavía del primer tema. No se preocupen, amados hermanos, sí, vamos a terminar. Dios estableció que todo el universo fuera regido por leyes que Él mismo estableció. No hay leyes de casualidad, no hay leyes que aparecieron de por sí. Toda ley, o disculpen, lo digo de otra manera, todo el universo se rige por leyes que Dios ha puesto como pauta antes de. En el Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. ¿Qué cosa es un legislador? Es aquel que da leyes. Entonces Dios ha establecido ciertas leyes que tienen estricto cumplimiento. Leyes que manejan el mundo espiritual y leyes que manejan el mundo natural, como veremos. Y Dios como autoridad, como creador, disculpen, tiene autoridad para ser legislador. El creador hace con lo que ha creado lo que fuera. Hace unos días atrás yo estaba viendo televisión, distrayéndome un momentito y viendo a veces, miren, pocas veces veo una película entera. Pocas veces. Yo voy viendo la película por etapas. Ya veo un poquito después de tiempo, veo otro poquito más y así a veces recién formo el cuadro después de tiempo. He visto una película el otro día, una parte de una película donde un hombre va a comprar un cuadro a un artista, ¿no? Y el artista le habla, le dice, este cuadro significa tal cosa y tal cosa y tal cosa, y el hombre le dice, lo compro. Y el artista dice, qué buena elección, ha comprado una obra de arte. Sí, esto lo quiero para mi hijo. Va a quedar precioso en el cuarto de mi hijo. ¿Y qué edad tiene su hijo? Sí, un niño. Y el artista dijo, no se lo vendo. Y no lo vendió. ¿A qué voy yo con esto? Que el creador hace lo que quiere con su creación. Y Dios, en su perfección, determinó leyes que gobiernan todo lo creado. Todo, absolutamente todo. Salmos 135, 6 dice la palabra, todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué hace Dios? Lo que quiere. Y es interesante que diga acá, en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Cuáles son los abismos?
las moradas de los espíritus malignos. O sea, miren, adelantando un poco, para aquellos hermanos que no podrán quedarse, el diablo y sus demonios no hacen nada que Dios no lo haya primero permitido. Porque si el diablo pudiera hacer algo sin la permisión divina, el diablo sería tan igual como Dios. Por eso rechazamos el dualismo. Nos vamos entendiendo. Aquí está escrito en la palabra. Hace lo que quiere en todo sitio. El Salmo 115, versículo 3, en una traducción Biblia, ahí ya no sé qué traducción es, pero vamos a leerlo de todas maneras. Nuestro Dios está en los cielos, su trono está en los cielos. Él hace lo que le place. Ahora, esto que Dios hace lo que le place no significa de un Dios caprichoso que hoy día hace una cosa y mañana se contradice. Cuando Dios dice que hace lo que le place, siempre tiene que ver con lo que Él hace de acuerdo a su diseño y voluntad. Daniel, vale recalcar esta parte, Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Nada puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Estamos claros? La palabra es una forma de conclusión sin lugar a reclamación, por decirlo de alguna manera. Dios es autoridad. Él hace lo que quiere. O sea, todo el universo se mueve en función de esas leyes. Así que vamos a explicar un poco más. Las leyes que Dios ha establecido, leyes desde la eternidad, porque Dios es eterno, abarcan todos los aspectos de la realidad de la creación. O sea, no hay nada creado que no esté sujeto a leyes que Él ha establecido. Nada, absolutamente nada. En el mundo natural y visible. Vamos a leer algunos pasajes. Proverbios 8, 28, 29. Cuando Dios afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Dios, ¿qué cosa es lo que este pasaje nos dice? Dios le puso un límite al mar. Hasta acá llegas. Cuando se sale por razones de un tsunami o lo que fuera, sale un poco y ¿a dónde vuelve? ¿A dónde vuelve? Al límite que Dios le puso. O sea, miren cómo el Salomón nos explica que Dios puso leyes en la tierra que le obedecen estrictamente a su voluntad. Igualmente dice Jeremías 8:22, yo puse la playa como límite del mar, un límite que el mar no puede pasar. Sus olas se agitan impotentes y rugen, pero no pueden pasarlo. Límites. Les cuento que cuando niño una vez, no sé cómo resulté en la última cuadra de la avenida Brasil, creo que cuando fui a buscar el famoso convento porque quise ser cura. Y llegué hasta el filo, hasta donde termina la avenida Brasil, había no sé si habrá ahora, había ahí una especie de plazoleta con unas barandas y uno miraba abajo. Y no sé cómo se me metió
de que el mar estaba comiendo por bajo y que se podía caer. Me asusté. Pero Dios dijo, hasta ahí llega nomás. Y hasta ahí llegó. Y hasta ahí seguirá. Llegará un día en que el mar se va a salir. No se asusten, hermanos, ahorita no. Por diseño divino, por juicio de Dios, el mar se va a salir. Eso dice la Biblia. No vamos a hablar de ello en estos momentos. Y eso va a ocurrir cuando la iglesia ya no esté. Así que no se asuste, amado hermano. Pero tenga las llaves de su casa en lugar seguro. Pero también Dios estableció leyes para el mundo espiritual, invisible a los ojos de la humanidad. Permítame un momentito para poder leerles el pasaje. Colosenses 1:16. Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto visible o invisible. Todos los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene en orden. O sea, Dios mantiene en orden el mundo espiritual, invisible. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso dice la Biblia. Más son los que están con nosotros. Hay una historia en la Biblia que explica esto. Cuando, ¿quién era? Elías. A ver, estoy confundido en estos momentos. Cuando ejércitos rodearon, Eliseo, quédate aquí. Ya, Eliseo está en una ciudad, ahí está su criado, las tropas han rodeado la ciudad. El criado se asusta, se desespera, aquí acabó nuestra vida y soy soltero todavía. Ya, ese es añadido de su servidor. No, pero el criado se asustó, se desesperó. ¿Y qué le dice Eliseo? No te asustes, chico. Y oró para que los ojos le sean abiertos y el muchacho vio. ¿Qué cosa vio? Ángeles. ¿Quién puso ese orden? Dios. El mundo espiritual funciona en base de lo que Dios ordena. Por eso, hermanos amados, un creyente, cuando respeta las leyes espirituales, Dios pone una raya y dice, hasta allí llegas. Cuando no respetamos las leyes espirituales, Dios va corriendo la raya más cerca de ti. ¿Me dejo entender? Entonces, mientras más cerca esté la raya, más fácil le va a ser al adversario tocarnos. Por eso el engaño del pecado, dice la Biblia, el engaño del pecado, no va a pasar nada, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, hasta que le pasa todo. ¿Me expliqué? Dios ha establecido leyes y tenemos que ir respondiendo a ellas. Los ángeles, por ejemplo, amados hermanos, en este momento, si Dios nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales, veríamos este lugar lleno de ángeles. Pero pastor Cabral, ¿qué? Para los ángeles no hay problema. Porque cuando tú llegas a donde llegas, llegas con tus ángeles. Miren, aunque ustedes no lo crean, todos tenemos ángeles guardianes. Pero no le des a rezar al ángel. No le recen al ángel. Porque los ángeles no nos obedecen. Obedecen la voz de Dios. Entonces no hay que decirle al ángel, cuídame ángel. Ángel de la guarda, dulce compañía.
No me abandones. No tenemos que decirlo. Porque lo hacen, sin que uno lo diga. Porque ese es su trabajo, por decirlo así. Esa es la función. Es lo que Dios ha establecido para el mundo angelical. Ustedes se preguntarán, ay pastor, entonces Dios no ha puesto un cerco alrededor de los niños, por eso los fastidia. Es que los padres quebramos ese cerco. Les cuento la segunda parte de la historia con el cual comencé. Dice la Biblia, escuchen, los casaditos, los que somos casados, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levanta, pero hay del solo. Entonces el diablo sabe este principio espiritual. Por eso nos hace pelearnos a los que somos casados. Y a los que tenemos hijos nos hace pelear más. Porque en esa medida, la raya, si tú eres papá de niños pequeños y tienes en tu casa cosas que son del mundo demoníaco, no pidas que Dios cuide tu casa ni a tus hijos. Si ves películas, El retorno de Drácula, Drácula 50, Drácula chupando sangre de la vena femoral. Es una batalla entre ¿qué? El diablo y Dios. Entre la verdad y la mentira. La verdad está escrita. Sigamos. Veamos en la creación. Ya hemos visto en el mundo espiritual natural, en el mundo espiritual, ahora veamos en el mundo natural. La naturaleza. Ahí está. La naturaleza obedece de modo natural porque depende de las leyes. Todo el universo se mueve en obediencia a las leyes establecidas. El mundo, el universo, somos la Tierra, una cosa nada en el universo. No somos nada comparando con tamaño. Somos una puntita invisible en la Vía Láctea. Pero todo el universo se mueve estrictamente en base de leyes que Dios ha establecido. La Tierra gira alrededor de su eje, justo para que pueda sostener la vida. La luna gira alrededor de la Tierra, justo la distancia para que se produzcan las mareas que traen vida en el mar. La Tierra se mueve justo alrededor del Sol en la distancia exacta. Si estuviéramos más cerca, estaríamos achicharrados. Si estuviéramos un poquito más lejos, estaríamos congelados. Todo el sistema planetario se mueve alrededor de la Vía Láctea. La Vía Láctea se mueve entre el universo entero en una ruta insondable. Y dicen que todo el universo se mueve. Y no se chocan. Ahí están. Por siglos la luna ha estado allí y seguirá allí. Porque dice que Dios los puso allí. Entonces, el universo, la creación. Miren, Dios estableció que espinos y cardos te producirá la tierra. Génesis 3. ¿Recuerdan ustedes?
Dios dijo, la tierra va a producir sin que siembres mala hierba. ¿Cuántos saben que es así, amados hermanos? Mi esposa batalla contra las malas hierbas y las plagas. Porque tienen su jardincito, los que conocen la casa ahí tienen su jardincito, y cada cierto tiempo, a la semana, a los 15 días, no sale con su machete a sacar un poco de mala hierba, que dice, pero ¿quién siembra mala hierba? Porque Dios estableció una ley que espinos y cardos producirá la tierra. Así lo limpien, lo abones y lo arregles, hasta en las macetas dentro de la casa crece mala hierba. Bien loco, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estableció leyes en el mundo natural que se obedecen sí o sí. Ahora, en segundo lugar, por diseño divino, los seres espirituales creados, ángeles y los que se rebelaron contra Dios, el mundo demoníaco y la humanidad, determinen en uso de su libertad la obediencia o no a dichas leyes. Dios definió así que los ángeles, el mundo angelical y la humanidad, en uso de su libertad, respeten o no las leyes que Dios ha establecido. Pongamos un ejemplo. Dios ha establecido el acto sexual única y solamente dentro del matrimonio. ¿Cuántos sabemos eso? Y si no lo saben, ya lo aprendieron. O sea, la relación sexual solo se da únicamente, solamente, nunca nada fuera, nunca antes, nunca dentro ni fuera del matrimonio. Dios ha establecido así, esa ley para el ser humano. Ahora, ¿qué hace la humanidad frente a esa ley? Decide. No, ¿por qué? Hay que probar la mercadería antes de comprarla. Así dicen los mundanos, ¿no es cierto? Y algunos creyentes de otra iglesia, no de acá, no, acá son santos y serafines los varones. Eso espero. ¿Me estoy dejando entender, amados hermanos? Dios ha establecido leyes para la salud física. Hasta eso Dios ha establecido. Pero uno no lo respeta. Y después uno se enferma. Y dice, Señor, ¿por qué? Dios ha establecido leyes hasta para la higiene. Miren, en el Antiguo Testamento, ustedes habrán leído, algunos habrán leído, de que cada judío en el desierto tenía una varita. Ya un palito, diríamos así. Entonces, cuando iban al campo, porque ahí no había baño, iban al campo, le hace recordar a algunos que han viajado a Cajamarca, se iban al campo, pero no llevaban su varita, ¿no? Se olvidaron. ¿No? ¿Qué cosa dijo Dios? Hagan un hueco, hagan su necesidad y tápenlo. Una ley de higiene. ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media, bañarse era un pecado. No me estoy haciendo un chiste, es verdad. Y es por eso que la peste bubónica casi acaba con la humanidad en la Edad Media. Y los que se salvaron, en su gran mayoría, eran judíos. Porque los judíos eran amantes del baño. Y porque los judíos no morían por la peste bubónica, la Iglesia Católica dijo, ellos son los causantes. Esa es historia, amado hermano. Usted puede leer, Google lo sabe todo. Entonces, miren, cosas simples. Leyes que Dios ha establecido para el ser humano. Y están en la libertad. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Obedezco o no obedezco? Por ejemplo, solamente como ejemplito. Los que son hijos. Hay una ley ahí. Honra a tu padre y a tu madre
para que te vaya bien y tengas larga vida. Mandato divino. Pero la cultura que te dice, ¿y por qué pues? La rebeldía que hoy vemos en la juventud, en la adolescencia, es el resultado de la desobediencia de las leyes espirituales. Nada más que eso. Es resultado. Miren, los que somos mayores, cuando estudiábamos primaria, por ejemplo, teníamos nuestro profesor que era bravo. ¿Recuerdan ustedes al profesor, esos de antiguos, que tenía en la mano? Una regla. Y pobre que hagas algo, no te sonaba al toque. Y si ibas a tu mamá o a tu papá a quejarte, te chancaba tu papá. Entonces habían buenos alumnos. Pero hoy día, amado hermano, ni con el pétalo de la flor puedes tocar. Por eso tenemos hijos que no respetan al profesor. Si no respetan al padre, menos al profesor. ¿Qué se está haciendo? Quebrantando leyes que Dios ha establecido. Y como iglesia, por eso como iglesia enfatizamos tanto el valor de la familia. Porque allí está la clave de una generación que puede ser diferente a la que hoy día está viviendo. Es el hogar donde nosotros formamos, malformamos o deformamos a la siguiente generación. Ya es temprano. Nadie dice amén. Dios como legislador estableció resultados de la relación de la creación con sus leyes. Es decir, pongámoslo en su totalidad. Dios dio las leyes. Estos son las leyes. Esta es la vida, esto es la muerte, esta es la bendición, esta es la maldición. Entonces Dios estableció una pauta fundamental que nosotros conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno hace es lo que uno cosecha. Leamos el pasaje de Gálatas 6. No se engañen, Dios no puede ser, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, es decir, los que siembran en desobediencia a las leyes espirituales, de sus malos deseos, de sus decisiones, recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, en obediencia del Espíritu, recogerá una cosecha de vida eterna. Dios como legislador ha hecho esto. Bien muchachos, escuchen ustedes, aquí está la ley. Si obedeces, qué bueno, te va a ir bien. Si desobedeces, no te quejes si te va mal. Dios como legislador que está encima de la creación, diferente a la creación, Él establece leyes. O sea, Dios no es alguien que le dio cuerda al reloj de la creación y se fue a descansar, a tomar sus vacaciones. Dios está activo en este tiempo, en todo momento, en la creación, determinando el resultado, en el caso de la humanidad, el resultado de nuestras decisiones. Por eso la Biblia dice que Dios está buscando, ¿qué cosa? Adoradores que le adoren en espíritu y verdad, que no tiene que ver solo con el canto, con la alabanza. No, amado hermanos, el adorador no es solo el que canta. El adorador es aquel que vive en obediencia a lo que Dios ha establecido. Y está buscando, un adorador, un hombre o una mujer, un esposo o una esposa, un padre o un hijo que haga o que obedezca las leyes que Él ha dejado para poder
abrir su corazón y derramar sobre esa familia, sobre ese hijo, sobre ese esposo, sobre esa esposa, sobre ese padre, bendición. No solamente para él, sino para su descendencia. Dios lo estableció. No significa perfección, amado hermano, porque sería insensato creer que podemos hacer las cosas de manera perfecta. Terminemos en esta mañana con esto. Explicando un poco la ley de la siembra y la cosecha. La obediencia trae resultados primero personales. Trae resultados generacionales, presentes y futuros. Cuando uno obedece lo que Dios nos dice, algunos resultados son inmediatos, porque es una siembra. ¿Me explico? Tú no vas a sembrar hoy día. A mí me encanta la guanábana. La genuina, no la que venden por ahí, que la han mezclado con chirimoya, parece. No, sale más a chirimoya que a guanábana. Por eso es dura. Pero la guanábana, la firme, la original, uy, hermanos, la fragancia que tiene. Ahora, tú siembras una pepita de guanábana, hoy día no lo cosechas mañana. Hay un proceso. Entonces, cuando hacemos el bien, cuando obedecemos al Señor, el problema de algunos es que quieren ver resultados inmediatos. Señor, si he comenzado a serte fiel, ¿por qué? Ay, hermano, recién comienzas. Ya sembraste la semilla y quieres comer guanábana. Me estoy dejando de entender, amados hermanos. Por eso bien dice la Escritura, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Entonces Dios ha establecido esto. Hay resultados de la obediencia, hay resultados. Ahora, la desobediencia igual, amado hermano. Por eso algunos hacen cosas que saben que no están bien. ¿Y dónde está? Que viene el juicio, que cae, viene la marca de la bestia y todo eso. No me pasa nada, hasta me va bien. Es bien contradictorio. ¿Y saben por qué el que hace mal le va bien? Porque tiene un socio. ¿Ya sabe quién es el socio? ¿Sabe quién es el socio? No saben. Según la tradición tiene 2 cachos, una cola y un tridente. Por eso al malo le va bien. No porque Dios le esté ayudando. Y el diablo da resultados rápidos, pero el pago es altísimo. El placer sexual, nuevamente volvemos a eso. El diablo dice, prueba, experimenta, ten sexo. No, se van a casar, hay tantísimos. Y hay el placer inmediato, y va bien. Pero no sabemos qué marca estamos dejando a las generaciones. Por eso, amado hermano, la ley de la siembra y la cosecha. Aquí nos vamos a quedar en esta primera parte. Si quieres seguir aprendiendo, se queda el segundo culto. Si quieres seguir aprendiendo, sigue quedándose. Pero ¿qué tal si se ponen en pie, amados hermanos? Ok, hija. Ok. ¿Cómo podríamos resumir todo lo que hemos enseñado? En 2
oraciones simples. Dios es Señor y Él ha establecido leyes, y esas leyes son de carácter universal. Primera cosa. Segundo, dado que Dios es Dios y todo lo que hemos dicho, Él estableció una ley fundamental, la ley de la siembra y la cosecha. Algunos de los que estamos acá pudiera ser que hayamos cosechado cosas que hemos sembrado, y nos hace sentir muchas veces culpables, nos sentimos mal, y no sabemos qué hacer. Una de las cosas que aprendemos en la palabra es que las experiencias de nuestra vida nos ayudan a enseñar a otra generación. Les animo, amados hermanos, a que aprendamos a sembrar el bien, y que seamos consistentes en hacer el bien, que perseveremos en hacer el bien, en esa buena siembra por nosotros y por nuestra descendencia. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre,